Continuando con nuestras ponencias, tenemos al doctor Iván Manso García, anestesiólogo, algólogo y paliativista. Es médico anestesiólogo, fue médico anestesiólogo en el Hospital HGZ-1 de Querétaro, médico anestesiólogo y algólogo y paliativista en HGZ-2 hasta el 2020, anestesiólogo en Salubridad en San Miguel de Allende, Guanajuato, médico algólogo paliativista del Cancer Center Hospital del H+ Querétaro. Es médico, se graduó como médico cirujano en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, maestría en educación en la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, especialidad en anestesiología en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, alta especialidad en angiología en el Instituto de Cancerología, el INCAN, diplomados como manejo intervencionista del dolor guiado por ultrasonido, diplomado en profesionalización docente, diplomado en principios básicos estadísticos en ciencias de la salud, diplomado en medicina paliativa y manejo integral del dolor y múltiples actividades como docente. Hoy nos va a presentar el tema sedación paliativa. Adelante, doctor Manso. Listo, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, soy el doctor Iván Manso, como ya presentaron hace ratito. Entonces, el día de hoy vamos a dar una ponencia sobre sedación paliativa en el paciente terminal. Hay que definir un poco lo que es la sedación paliativa y ver cuáles son los recursos, así como también cuáles son las indicaciones para este tipo de procedimiento. La sedación paliativa se considera como una disminución deliberada como tal del nivel de conciencia, en la cual vamos a utilizarlo diversos medicamentos en el enfermo para administrar o para aliviar todo lo que son la parte del dolor y el sufrimiento. Lo que vamos a intentar evitar es este sufrimiento intenso que puede estar dado por uno o varios síntomas, de los cuales casi todos es por un síntoma refractario. ¿Qué es lo que buscamos? Es que se logre un nivel de sedación mínimo, pero con un alivio de los síntomas al máximo. En el paciente agónico se le conoce como sedación paliativa en agonía. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces el paciente agónico ya está a unos días o a unas horas de su muerte. Entonces, cuando se hace la sedación a estos minutos, horas o días antes, que es cuando el paciente ya tiene un sufrimiento intenso, se le denomina sedación paliativa. Aquí la sedación ya es continua y es un poco más profunda y ya necesitamos aliviar todavía más ese sufrimiento que el paciente está teniendo. Otro tipo de sedación paliativa es la sedación de respiro o la sedación temporal. Esto ocurre cuando el paciente todavía está en un estado preagónico, pero ya es un paciente terminal que ya tiene una refractariedad a los síntomas, pero todavía tiene un poco de conciencia y todavía de autonomía. Entonces lo que se hace es estar durmiendo el paciente por ciertas horas, se les despierta para que puedan platicar con la familia, puedan convivir un poco, alimentarse, comer y se vuelve a iniciar la sedación para que vuelvan a descansar. Entonces solamente se estaría despertando por unos ciertos tiempos para poder aguantar lo que es lo más que se pueda en la alimentación y la hidratación. Pero vamos a intentar romper todo este círculo de dolor, de ansiedad y de angustia que el mismo paciente está teniendo. Existen varios escenarios clínicos en los que se puede utilizar la sedación paliativa. Las causas más comunes son las urgencias paliativas. ¿Cuándo es una urgencia paliativa? Podemos tener algún paciente, por ejemplo, con una tumoración en cabeza y cuello, donde tenemos un tumor muy grande que empieza a desplazar la tráquea. Como el tumor luego empiezan a crecer hacia ese lado, pueden llegar a ocasionar algo que se llama sofocación. Entonces la tráquea la obliteran completamente. Y son pacientes que se están ahogando en vivo. Entonces en ellos es una sedación urgente. ¿Por qué? Porque el paciente se te está ahogando y está a minutos o segundos de que fallezca y lo está sufriendo y lo está viviendo. Otro caso, por ejemplo, también en cabeza y cuello son las tumoraciones que agarran hacia lo que es la aorta o la carótida. Entonces, cuando llegan a la carótida, a la yugular, empiezan a disecar el vaso. Y entonces empieza a haber un sangrado masivo, que entonces va a llevar un choque hipovolémico y se va a morir. Ese momento es un momento crítico que también va a durar unos cuantos minutos, que es un viacrucis para toda la familia en ese momento porque no saben ni qué hacer, está sangrando al por mayor. Se recomienda, por ejemplo, en ellos utilizar mucho lo que son telas o
O ropa, por ejemplo, que es de color oscuro, nada blanco, porque el blanco impacta el color rojo de la ropa y entonces causa más temor, no solamente al paciente, sino a la familia también. Entonces se recomienda siempre lo que es un verde oscuro, un negro para estar limpiando y para que entonces no ocurra ese shock tanto en el paciente que está viendo que se está muriendo de sangrado, como también en la familia que está viendo que se está muriendo sin que puedan hacer ellos algo. Ahí es donde se inicia una sedación paliativa. Habitualmente, cuando ocurren estas situaciones, a los pacientes y a los familiares se les capacita desde antes, se les enseña cuáles son las acciones que deben de tener y se dejan ya medicamentos precargados para que los pacientes y los familiares tengan todo listo y en dado caso de que ocurra esta eventualidad, sepan cómo actuar. Otro escenario que decíamos es la sedación de respiro, que es donde nos despertamos para comer, para a lo mejor hidratarse, platicar alguno con una familia y se vuelve a dormir. Una sedación transitoria también puede llegar a ser cuando es un procedimiento traumático doloroso, que vamos a hacer algo en específico, aunque habitualmente no se tiende a invadir ya nada más o todavía más al paciente que ya es terminal. ¿Por qué? Porque eso ya estaríamos cayendo en un encarnizamiento y en una obstinación terapéutica. Entonces, yo sé que en medicina muchas veces nos enseñan a curar y a ver por el paciente y pocas veces nos enseñan a dejarlos ir y a dejarlos morir. Siempre nos han enseñado a respetar la vida, pero también tenemos que aprender a respetar la muerte. Y esa es parte del trabajo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer. Otras cosas son, por ejemplo, al final de la vida. Muchas veces los pacientes y los familiares quieren llevar los tratamientos oncológicos hasta el final y la última quimioterapia y la última radioterapia y a veces hasta el mismo médico, el oncólogo también está intentando lo último sin darse cuenta que estamos hablando de que está a una semana, a unos días de que el paciente fallezca, donde ya empieza con mucha sintomatología, ya empieza a sentirse cansado, con disnea, con dolor y no entendemos el por qué y simplemente es porque está ya en las últimas etapas de su vida. Epidemiológicamente, si vemos la literatura, manejan una prevalencia de la sedación paliativa desde el 1% hasta el 88%. ¿Por qué? Porque hay muchos países que todavía están en ese periodo de transición de aceptar los cuidados paliativos, donde solamente se manejan unos ciertos casos o casi nada. A diferencia, por ejemplo, de lo que es Reino Unido, o Inglaterra o España, que son los principales países en que manejan la sedación paliativa y todos los cuidados paliativos, donde todos ellos, todas sus personas no solamente oncológicas, sino no oncológicas, las personas geriátricas, las personas con alguna enfermedad neurológica, llevan unos cuidados paliativos y llevan una sedación paliativa al final de la vida. ¿Cuáles son las principales causas para una sedación? El delirium es uno de los principales, esa sensación de no solamente de que no saben ni dónde están, sino también de que ya no empiezan a reconocer a los familiares o a tener alucinaciones es muy común y muy normal. Se dice que de un 80-85% de las personas en la vida, antes del final de la muerte, vamos a padecer del delirio. Entonces es algo que también llega a molestar muchas veces a los pacientes y más cuando se ponen agresivos porque empiezan a decir cosas que no son. Pues siempre se les comenta a los familiares a que no tomen esos comentarios como algo negativo ni tampoco como algo personal. Simplemente está en ese momento de delirio en donde está con esa agitación y ese desorden mental que está ocasionando que diga esas palabras sin realmente sentirlas o entenderlas. Otro es la disnea, que también es muy común, principalmente en tumores que afectan a nivel de tórax. En ellos, si el paciente ya tenía una tumoración que estaba haciendo que requiriera oxígeno porque desaturaba, se sugiere continuar con ese oxígeno a un flujo bajo y con unas puntas nasales. ¿Por qué no una mascarilla, por ejemplo? La mascarilla no se recomienda porque como en el tabique nasal se queda, el paciente ya no tiene movilidad, el tabique empieza a ulcerarse, entonces empieza a lastimar y nunca flujos altos porque los pacientes ya casi no tienen movilidad en cama. Y el flujo alto va a hacer que reseque la nariz y van a empezar con epistaxis. Entonces siempre se les recomienda que con tantita vaselina se ponga donde la nariz, hay que cubrir, ponemos las puntitas a un flujo bajo y con eso. Y explicarle a los familiares de que poco a poco, con todo y el oxígeno, va a ir bajando la saturación sin importar cuánto se le llegue a incrementar también el flujo de oxígeno. Entonces eso es algo que tienen ustedes que platicar con los mismos pacientes y con la misma familia de cuáles son las consecuencias de toda esta enfermedad. Y por último, que es el dolor, que yo creo que es de las cosas que más se sufre a veces. Hay desde dolores muy pequeños que a veces no padecieron dolor en toda la vida, en toda la enfermedad y hasta el final empiezan con dolores,
O a veces hay otras enfermedades oncológicas que debutan con dolor y cada vez se va haciendo más intenso y más incontrolable. ¿Qué pasa? Que cuando el dolor llega a ser tan intenso que a pesar de usar diferentes analgésicos, diferentes opioides por diferentes rutas o vías de administración no es suficiente, aquí es donde entonces sí conviene hacer una sedación paliativa. ¿Para qué? Para disminuir el dolor. Y hay algo que se conoce aparte como dolor total. El dolor total es un dolor no solamente físico, sino es un dolor emocional, un dolor psicológico, hasta un dolor espiritual donde yo ya estoy harto de la vida, yo ya estoy cansado de estar aquí, me duele todo. Entonces, también cuando tenemos ese dolor total en un paciente, es cuando se inicia una sedación paliativa. En cuanto al domicilio, ¿dónde debería hacerse? Habitualmente las personas prefieren pues fallecer en casa. Por lo mismo, la sedación paliativa se recomienda hacerse en domicilio con los medicamentos. Se maneja, se prepara una enfermera o se prepara el mismo familiar para que aprendan a hacer las soluciones y entonces ocurre todo en casa. Se convierte como en una mini terapia o una mini hospitalización y siempre y cuando tengan un apoyo de una red familiar buena, vale la pena hacerse en domicilio. Cuando no, cuando tenemos nada más a un solo familiar que está cuidando del enfermo, es difícil que pueda solventar todas las demandas que el mismo paciente está teniendo. Entonces ahí sí se recomienda a nivel hospitalario. La prevalencia en domicilio llega a ser del 12 al 14% y se dice que una sedación paliativa puede ser desde 0.8 hasta 12.6 días. La mayoría fallece dentro de los primeros 3 días, alrededor de un 80%. Sin embargo, yo lo puedo plantear y decir, bueno, ¿cuánto es normal? Porque está sedado y ahí sigue. Entonces, podemos decir que hasta 2 semanas es suficiente para que el paciente fallezca dentro de esa sedación paliativa. ¿De qué va a depender? Del mismo paciente y de su agonía. Es un proceso agónico que no lo define uno, sino el mismo paciente y Dios, si es que creen en algo religioso, que en lo que consideren ustedes, es quien decidirá y tomará ese camino. ¿Cuál es el medicamento entonces que más vamos a utilizar? El midazolam. El midazolam se utiliza en un 93 o 98% dentro de la sedación paliativa, entre otros analgésicos, por ejemplo, que es el fentanilo, el buprenorfina y demás. Pero el midazolam siempre, siempre para poderlo sedar y llevarlo a esa disminución en el estado de conciencia. Entonces, la sedación paliativa va a ser el último recurso que vamos a utilizar al final de la vida para aliviar todos estos síntomas que son refractarios, ya sea el dolor refractario, un delirium refractario, a lo mejor es una tumoración que está a nivel de cerebro, encéfalo, y está convulsionando y trae un estatus epiléptico que no lo podemos parar, hacemos una sedación paliativa. ¿Qué vamos a ocupar? Los sedantes y los opioides y lo podemos monitorizar. Idealmente se monitoriza al inicio para ver cómo se va viendo, pero se monitoriza por cada 8 horas, cada 12 horas, nunca de manera continua. ¿Por qué? Porque si yo tengo al paciente con un monitor que está con la alarma pip, 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 y lo tenemos que está viendo que baja 80 y 78 y 70 y 65, en lugar de causar una sensación de plenitud hacia el paciente y a la familia de que su familiar se está yendo tranquilamente, nos va a causar más angustia el saber que se está muriendo y el saber que está desaturando y el saber que se encuentra mal. Entonces el monitoreo solamente es rutinario para ciertos momentos en los que ustedes van y evalúan, más no significa que ustedes tengan que tenerlo con monitoreo continuo. Entonces, ¿cuáles son las características de la sedación paliativa? La profundidad y la continuidad. Inicialmente hacemos una sedación superficial, donde poco a poco vamos durmiendo al paciente y dependiendo de cómo se vaya sintiendo, de los despertares que vaya teniendo o de los síntomas que vayan persistiendo, vamos haciendo la sedación cada vez más profunda hasta que llegue un periodo inconsciente. A veces ya la inconsciencia ni siquiera es de la sedación, sino ya es de la misma enfermedad que ya está en el proceso agónico. Y la continuidad puede ser continuo, que tengamos una sedación 24 horas, o intermitente, que es lo que les contaba. La cerramos, dejamos que despierte el paciente para darle de comer, darle de tomar. No convive un poquito con la familia, media hora, eso es todo, y lo volvemos a dormir. ¿Cuáles son los fármacos entonces? Los podemos dividir como sedación paliativa primaria o secundaria de acuerdo al tipo de medicamentos y hasta las vías que tengamos. Más adelante lo vamos a ver. Y la administración puede ser progresivo, que es lo habitual cuando hacemos una sedación paliativa en domicilio o aún a nivel hospitalario, o abrupto, como es ya en la urgencia paliativa. Cuando vemos al paciente que tiene la tumoración, que ya disecó la carótida y se nos está muriendo, la administración es abrupta, es sedarlo en ese momento.
Si vemos que se está ahogando, que de repente se está broncoaspirando en vivo, ese entonces lo vamos a también hacer en abrupto. Entonces, para considerar una sedación paliativa, debemos de conocer bien el pronóstico del paciente y al menos dos médicos deben de confirmar que en verdad su pronóstico es muy malo a corto plazo y está a horas o días de fallecer, o que el síntoma se considera refractario. Por lo tanto, debe de ser que tenga una muerte inminente con o sin ustedes, con sedación y sin sedaciones, porque el paciente está por fallecer. Debemos de obtener siempre el consentimiento informado. Recuerden que debemos protegernos legalmente. Esto está normado, es legal hacer una sedación paliativa. Viene dentro de la Ley General de Salud y viene dentro de las normas oficiales. Y esto tenemos que anotar también dentro del consentimiento que no se va a iniciar maniobras de reanimación. Si llega a hacerse algo en casa, en hospitalización y se les entrega el papel y se va a casa, ellos cuando llega a suceder algo tienen el papel para documentar que no quieren una reanimación. Y también tienen ellos que tener en cuenta que no se le va a hacer ningún procedimiento que prolongue la vida, como que como una nutrición parenteral, o a lo mejor una gastrostomía cuando el paciente está a horas o días de fallecer. Una sonda Foley no lo vale tampoco, o una sonda nasogástrica. Ya nada más vamos a dejar al paciente que se vaya solito sin tener que invadirlo. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que a 2 días de morir estuvieran picando y tomando laboratorios y déjame te pongo la sonda y pues no. En lo que es Europa, a estos lugares los conocen como hospice, que son sitios o ciertos hospitales que están encaminados solamente a la atención del paciente de cuidados paliativos y casi siempre terminales. Entonces en ellos se ha visto que menos del 30% llegan a requerir como tal una sedación paliativa, es decir, fallecen como dormidos en su casa, sin ningún problema. Y solamente el 5% tienen un dolor intratable. Es un dolor tan severo que requiere de la sedación para poderlo contrarrestar. En cuanto a los aspectos éticos, ahí tenemos algo que se conoce como el principio del doble efecto. Pero antes de eso, debemos de saber que la sedación paliativa tiene un carácter de simultaneidad. ¿Por qué? Porque tiene efectos buenos y efectos malos. Sabemos que va a tener un efecto bueno que es quitar el dolor, quitar el sufrimiento, pero también sabemos que el efecto malo va a ser que va a fallecer. Entonces eso se le conoce como principio de doble efecto, que tenemos algo positivo y tenemos algo negativo, pero estamos buscando eso positivo sin importar que tenga ese negativo. La intencionalidad, estamos buscando aliviar el dolor y vamos a tolerar eso malo que es la muerte. La proporcionalidad, es decir, existe una cierta proporción entre el efecto benéfico y el efecto que también le está haciendo daño. Y la acción siempre tiene que ser buena o al menos indiferente para decir que estamos actuando bien pro de nuestro paciente. Y esto mismo es lo que da la justificación ética de la sedación paliativa, el principio del doble efecto. Entonces, dentro del consentimiento siempre tenemos que hablar con los pacientes y los familiares. Muchas veces el paciente está consciente cuando hacemos esta plática y se les comenta y se les pregunta cómo quieren ese proceso de la muerte. Se les tiene que explicar cuál es el estado de la enfermedad, cuáles son las metas terapéuticas que tiene ya al no tener, porque muchos pacientes ya no tienen un tratamiento oncológico, pero cuál es la meta a la que vamos a llegar con la sedación paliativa. ¿Qué pronóstico tiene a corto, mediano plazo, a unas horas, a unos días? ¿Cuál va a ser el resultado del tratamiento? Este principio de doble efecto, así como que nos vamos a ir llegando poco a poco hasta alcanzar ese estado de inconsciencia. Tenemos que entender y explicarles que mientras estén en la sedación no van a comer y no van a tomar agua. Si se les da agua, corren el riesgo de broncoaspirar. Se les explica para que los pacientes o los familiares no se sientan mal, que dentro de la misma infusión que se le va a estar dejando los medicamentos, vienen ciertos electrolitos y viene glucosa y vienen más cosas para que no tenga sensación de hambre ni tampoco esa deshidratación. Entonces con eso los pacientes se calman, los familiares también y aceptan mucho más fácil la sedación paliativa. Y lo más importante pues son las maniobras de no resucitación. Recuerden que no vamos a prolongar la vida. Es más, hay estudios donde se ha hecho, eso ha sido en Japón, en donde se ha visto que si pacientes con sedación paliativa y sin sedación paliativa que han estado con dolor, ¿quién prolonga más la vida? Y se ha visto que el dolor, en lugar de acortarlo, al contrario, prolonga. Viven más tiempo con ese sufrimiento de dolor. Por eso se recomienda la sedación paliativa aún con todo el dolor. Entonces, para que se considere ética y legalmente lícita, debemos de tener anotado que el síntoma es refractario.
ya sea el dolor, el delirio, unas convulsiones o lo que sea. Pero recuerden que tenemos que recabar nuestra historia clínica y vamos a usar una dosis mínimamente eficaz para poder aliviar el sufrimiento del paciente. Vamos a disminuir la conciencia poco a poco de manera superficial, monitorizando en un inicio hasta llegar a la profundidad que nosotros estamos deseando. Se firma el consentimiento y se habla también de un manejo inter y transdisciplinar. ¿Por qué? Porque no solamente es el paliativista el que está ahí, muchas veces se requiere del apoyo de psico-oncología o de tanatología para el mismo paciente, para aceptar ese proceso final de su vida que lo va a llevar a la muerte, y también para los familiares que tienen que aceptar esa pérdida que ya están teniendo desde antes de llegar al proceso de la muerte. Cuando se trabaja psico-oncología y tanatología desde mucho tiempo antes, créanme que he visto que los familiares y los pacientes tienen un sufrimiento mucho menor posterior a la defunción. Bueno, el paciente no, pero el familiar sí. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones entonces de la sedación? El delirium hiperactivo, como les decía, la hemorragia masiva y la sofocación, que son consideradas urgencias paliativas, el estatus epiléptico refractario, el distrés emocional, que se conoce como ese dolor total, o cualquier otro síntoma que ustedes consideren refractario, ya sea una disnea, un dolor, la ansiedad, ejemplo con el COVID. Lo que pasaba con el COVID, que es una disnea refractaria que no acepta intubación, pero sabemos que está en los 80, 70, 60 de saturación. Esa es una disnea refractaria. Ya no les está aceptando ningún tratamiento. ¿Qué se debía hacer? Iniciar una sedación para que al menos su proceso de la muerte no fuese doloroso. Entonces, no debe de instaurarse para aliviar ninguna pena de familiares o de carga laboral, que es muy común. A veces ya los familiares ya están hartos, ya no pueden más, no saben cómo dejarlo. Es un tipo como de burnout que están teniendo también los familiares. En Inglaterra, para eso existen los hospice, los mandan a descansar una semana y vuelven a regresar por ello los familiares. En México no existe eso, pero entonces se pide apoyo a una enfermera o a un familiar para que se pueda un poquito más equilibrar ese peso. Lo que es el distrés emocional, aunque la Asociación Americana de Medicina no acepta ese sufrimiento existencial como una indicación de sedación, las guías europeas sí las aceptan. Entonces, la mayoría de los pacientes que se inician una sedación paliativa de tipo oncológico tienden a ser pacientes que ya están metastásicos, a veces ya tienen datos de sobreinfección y además ya empiezan con disnea por el mismo deterioro. ¿Cómo decimos que es refractariedad? Eso es algo difícil porque a lo mejor la refractariedad no es la misma para mí que para ustedes, o para mí que para el doctor que se encuentra al lado de mí. Entonces es lo mismo. Es difícil por eso saber cuándo consideramos un síntoma refractario y por eso las decisiones siempre se toman en conjunto, nunca solos. Entonces consideramos la refractariedad al síntoma cuando contestamos algo de sí en una de estas tres. ¿Existen más intervenciones capaces de proporcionar mayor alivio? ¿Sí o no? Si sí existen, entonces no es refractario. ¿La morbilidad prevista de la intervención es tolerable para el paciente? ¿Es un sí o es un no? ¿Y las intervenciones propuestas realmente van a aliviar en un tiempo razonable el dolor o el sufrimiento del paciente? ¿O solamente lo vamos a adelantar? Porque hay procedimientos que lo único que hacen es adelantar la muerte. Y muchas veces de esos son los quirúrgicos. Pacientes que ya están mal, pero les dicen, no, sí, lo podemos operar y sacamos el tumor para que se queden en la plancha, cuando a lo mejor pudieran haber quedado en casa todavía 3 meses más. Debemos de recordar que siempre antes de sedar, verificar que exista ese sufrimiento intenso o algún síntoma refractario. Recuerden su consentimiento, satisfacer todas las necesidades familiares, sociales y espirituales. Antes de iniciar la sesión hay que platicar con la familia y con el paciente de, ya firmó todo lo que tenían que firmar, la herencia, los bancos, todo ya está firmado, puede entrar al notario, lo que sea, ahorita es cuando. La parte espiritual, si desea que venga un padre, si desea platicar con la familia, despedirse de alguien, todo, antes de iniciar la sedación. Y en el caso de la agonía, pues todos los datos que al menos estén implícitos a lo que es ya una muerte inminente. Sabemos que empiezan con taquicardia, llegan después a la bradicardia, empiezan a desaturar, la saturación es de 60, 70, ya están inconscientes, ya no están respondiendo, no son pacientes que ya están agónicos. Recuerden que lo que buscamos es dar una muerte digna, no buscamos acelerar la muerte y la sedación paliativa no acelera nada. El distrés psicológico o existencial requiere de una evaluación psicológica previa
Por eso sirve lo que es la evaluación del psicooncólogo o la psicooncóloga, para dictaminar si en verdad existe ese sufrimiento completo. El paciente debe ser con una enfermedad terminal, debe haber un manejo multidisciplinar, ya sea por el psiquiatra, el padre, el de bioética, el que ustedes quieran. Y si están a nivel hospitalario, existe también por eso los comités de bioética para que ayuden a esta parte. Si va a ser intermitente en un inicio o vamos a iniciar continuo o va a ser progresivo, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Sale? La monitorización, les digo, solo es inicial en cuanto a ver lo que es la frecuencia, saturación, presión. Ya después ni siquiera les va a censar nada y ya nada más vamos a vigilar lo que es el nivel de sedación. ¿Qué tan sedado está? Se puede utilizar la escala de Ramsay o la escala de RASS y verificar movimientos espontáneos o corporales. Muchas veces los pacientes aún dormidos se mueven, pueden reír, pueden llorar, pueden llegar como a tener un pequeño de micro despertar para pedir un abrazo, para pedir platicar con alguien y se vuelven a dormir. O a lo mejor a comer algo. Entonces, esos respiros que están teniendo los tenemos que aprovechar y nunca se tiene que dejar al paciente solo. Todo debe estar constatado en la historia clínica y debemos evaluar también el estado emocional de la familia. Y eso es importante, porque ya ha habido casos en los que ha habido la pérdida, por ejemplo, hubo un caso muy sonado aquí en Querétaro, de una familia que perdió a la nieta, no se manejó a la familia, los esposos, los papás terminaron divorciados, el abuelo terminó muy mal y terminó el abuelo suicidándose y matando a toda la familia por el sufrimiento de la pérdida de la nieta. Entonces siempre debemos valorar el estado de la familia entera. Todo debe estar registrado en la misma hoja de evolución. Hay que documentar qué fármaco estamos utilizando, cómo van las dosis, qué vía de administración, cómo se van escalando esto mismo, cuál es la evolución del paciente y los cuidados básicos. ¿A qué nos referimos con cuidados básicos? Los cuidados de la piel, hay que estarlo hidratando a cada rato. Se recomienda 3 a 4 horas con la crema más oleosa que se pueda. No necesita ser la crema más cara, pues por supuesto que no, una crema normal. Se le puede agregar a vaselina o aceite de almendras para que entonces se pueda estar hidratando. Si vemos que ya empiezan a tener cambios de coloración en algún sitio de presión, se puede colocar algún parche para poderlo tapar, evitar que se ulcere y entonces ir cuidando la piel. ¿Por qué? Porque el dolor por las úlceras de presión es muy doloroso y aún sedados cuesta trabajo controlar esas úlceras de presión. Entonces, aún sedado hay que estarlo movilizando poquito, sin que duela y siempre en bloque. Nada de que agarro una pierna y lo estiro, no, siempre en bloque con una sábana para que sea más fácil para el paciente y para los familiares. Ahora, recuerden que sedación paliativa no es lo mismo que eutanasia y difieren estas tres cosas. En cuál es la intención que estamos teniendo, cuál es el procedimiento que estamos empleando y su resultado. La intención es diferente porque en una buscamos matar y en la otra buscamos disminuir o quitar el sufrimiento que está teniendo. El procedimiento también es completamente diferente. La eutanasia lleva un cierto grupo de 2 o 3 medicamentos para llevarlo a la muerte, mientras que en la sedación paliativa son diferentes medicamentos para conseguir esa disminución del estado de conciencia con el alivio de sus síntomas y el sufrimiento. Y el resultado. Yo lo que busco con una sedación paliativa es disminuir el estado de conciencia, aliviando los síntomas, mientras que en la eutanasia el resultado es la muerte. Es decir, la sedación paliativa busca la dosis mínima para alcanzar el efecto, mientras que la eutanasia busca una dosis letal. Entonces, esa sí es una gran diferencia entre ambas. Y la eutanasia, por supuesto, que acorta la vida, porque yo estoy diciendo, se muere hoy a las 3 de la tarde, hoy se muere 3 de la tarde. Entonces, la sedación paliativa no, pero tampoco busca prolongar esa vida, sino prevenir simplemente el agotamiento y ese sufrimiento. Recordemos que la sedación paliativa tampoco es un suicidio asistido. Tiene sus indicaciones, no es como de yo te compro la soga y el banco para que vayas y te ahorques. No, o sea, no va así. El suicidio asistido es cuando no existe una indicación y se está ayudando al paciente a fallecer. Si se existen las indicaciones de que es un síntoma refractario o una urgencia paliativa, eso es una sedación paliativa. Procedimiento, como les dije, el lugar puede ser en domicilio o en hospital. Habitualmente se hace en domicilio. La puede aplicar cualquier médico. La verdad es que no necesita ser alguien paliativista. Pueden ir aprendiendo poco a poco hasta ustedes también aprender a administrar los medicamentos. Y solamente hay que elegir el fármaco y la vía adecuada. La mayoría ya no va a tener vía oral.
Entonces deja todo transdérmico o subcutáneo. Se pone un catéter subcutáneo para que por ahí esté pasando. Si son pacientes que tienen su catéter puerto, se les abre el catéter puerto y por ahí se manejan los medicamentos. Nada vía oral porque el paciente va a haber un momento que ya no va a comer nada, ni siquiera agua. ¿Sale? Entonces, y recuerden que no existen dosis máximas. Apenas tuve un paciente, 18 años, que utilizaba 400 miligramos de midazolam al día y se aventaba 8 ámpulas de Fenta diarias y despierto y comía. Entonces, no existe una dosis máxima. Son pacientes que también van haciendo tolerancia a los medicamentos y requieren ir subiendo dosis poco a poco. Entonces, como les decía, los medicamentos más usados son benzodiazepinas y levomepromacina para hipnóticos o sedantes. El principal es el midazolam, excepto cuando está en delirium, se recomienda lo que es la levomepromacina porque nos va a ayudar a ese delirium, principalmente si es refractario. Se puede colocar por intravenoso o subcutáneo y también se dice que la dosis de hecho pueden ser de 150 a 200 miligramos, pero va a requerir también o va a depender mucho de la combinación de medicamentos que se estén realizando. La levomepromacina tiene una dosis de hecho de 300 miligramos y se puede utilizar cuando fracasa midazolam. Desafortunadamente en Querétaro no lo tenemos intravenoso. Fenobarbital es otro medicamento que también se puede utilizar, principalmente si la causa de la sedación es un estatus epiléptico. Podemos llegar hasta los 1600 miligramos día. O el propofol, que es el más común y que podemos encontrar en cualquier hospital o aún para compra dentro de la farmacia, donde si vemos que fracasan los otros medicamentos, pues lo podemos utilizar sin exceder los 4 miligramos kilogramos hora. Pero la realidad es que no hay problema si se exceden. O sea, es un paciente que está por fallecer, no va a pasar nada más allá de si ustedes se exceden de la dosis. Entonces, esta es una lista de los medicamentos que más se utiliza. Dentro de los medicamentos opioides que más se usan en sedación paliativa es la morfina y el fentanil. Ahora, cuando hacemos una sedación con midazolam, hay que ver si es un paciente que ya utilizaba clonazepam o midazolam antes o no. Entonces, cuando se utiliza antes, se recomienda hacer dosis de inducción poco a poco de 2.5 a 5 e ir probando hasta que lleguemos a una dosis que vemos cuál es la dosis total que ocupó de rescates. Entonces esa es la dosis que vamos a estar utilizando como rescate. Se multiplica por 6 y sale la dosis diaria. O podemos utilizar, si es un paciente que ya tomaba medicamentos de benzodiazepinas, dosis completas de 5 o 10 miligramos. Podemos llegar hasta los 30 o 60 miligramos al día. Entonces, lo que les decía, después de 24 horas de inducción, ya aquí sabemos cómo estuvo ese paciente, calculamos la infusión y vamos sumando diario la dosis que está teniendo de inducción y los rescates. Al otro día requirió 3 rescates, se los sumamos a la nueva infusión y así le vamos a ir subiendo. Se puede decir que el rescate es una sexta parte de la dosis total diaria. O lo podemos ir dejando fijo cada 5 miligramos o 15 miligramos o 10 miligramos, de acuerdo también cómo vayamos viendo la cantidad que utiliza el paciente. Si lo hacemos intravenoso, se recomienda que la inducción iniciemos con 3 miligramos o hasta 6 miligramos si consumía previamente alguno de estos medicamentos. Y vamos a ir sumando la dosis que requiere de inducción. O sea, nos podemos ir 3 miligramos cada 3 minutos hasta verlo que se duerma. Una vez que vemos que está dormido, esa es la dosis de inducción. Entonces esa dosis, si yo usé 5 bolos de 3 miligramos, quiere decir que usé 15 miligramos. Significa que el rescate son 15. Y 15 por 6 nos va a llevar a la dosis que requiere en 24 horas. Y ahí partimos. Entonces nos podemos ir con esa dosis. Y ya vamos a ir viendo, de acuerdo a, podemos llegar hasta doblar dosis, dependiendo de qué tanto vaya profundizando o saliendo de la misma sedación. Entonces vamos a ir ajustando. Idealmente es cada 12, pero es difícil evaluar cada 12, entonces evaluamos cada 24. Apóyense de más medicamentos como un parche de buprenorfina de Soloro, o metan en la misma lo que es una infusión de fentanil. Se pueden utilizar bombas como las que utilizan las embarazadas para el dolor. Es lo mismo, se puede cargar los medicamentos ahí para 24 horas y ahí se dejan. Y podemos ir incrementando esos rescates cada vez que nosotros vayamos viendo que los está requiriendo. Nos vamos ajustando, ya sea que se vuelva a dejar la sexta parte de la dosis total o volvemos a hacer la evaluación de cuánto está utilizando de inducción. Entonces, la dosis máxima de N recomendada son 240 miligramos y si no nos funciona, cambiar a levomepromacina o al fenobarbital o al propofol.
Y finalmente, cuando el paciente está agónico, se recomienda que se inicien a unos anticolinérgicos. ¿Para qué? Para disminuir la secreción bronquial. Entonces, en el paciente agónico se les deja iosina o butildiosina, 20, 40 miligramos cada 8 horas para poder disminuir esas secreciones. Se les explica al paciente que van a escuchar ese gorgorismo, que se escucha muy, a veces llega a ser muy impactante, porque da la sensación de que nuestro familiar se está ahogando. Y no es así. Se les explica que eso es normal, es parte del proceso de la muerte, que no necesita que se aspire, porque se aspira, como está reseco de que ya no toman agua, van a ocasionar un sangrado y entonces se va a broncoaspirar. Entonces nada más se les dice que le pasen el medicamento y poco a poco se va a ir quitando eso para disminuir esas secreciones. En caso de no tener iosina, se puede utilizar escopolamina de 0.5 miligramos cada 4 horas sin importar la vía, ya sea intravenoso o subcutáneo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Hay preguntas en el chat. Ujú. ¿Cuál es la escala de evaluación de sedación paliativa que se utilizaría? Saludos, doctor Manso. Para sedación se puede utilizar lo que es el Ramsay o RAS. Los pacientes paliativos podemos valorar funcionalidad a partir de una escala que se llama PPS, Palliative Prognosis Score. Es un estilo como el Karnofsky que nos dice qué tanto funcionalidad tiene. Si todavía se puede vestir, si todavía puede caminar, si puede comer. Habitualmente un paciente paliativo está en el 50 para abajo y en el 40 casi siempre un paciente que ya va a iniciar sedación paliativa. Pero para evaluar qué tan sedado está en la sedación paliativa, ya sea Ramsay o RAS, cualquiera de los dos. Gracias. También nos preguntan, ¿en niños con enfermedad terminal también se usa la sedación paliativa? Y en caso de que sea así, ¿las decisiones tienen alguna diferencia al tratamiento de adultos? La sedación paliativa en niños es poco frecuente, y poco frecuente porque es más difícil para el pediatra y para los papás el dejar al niño ir. Entonces muchas veces cuando piden medicamentos ya es muy al final. Los niños tienen un sufrimiento mucho menor cuando son más chiquitos y requieren dosis mucho más pequeñas. Se les deja midazolam, se les deja fentanil o morfina igual, pero las dosis que requieren son mucho más pequeñas. Nos podemos ir ya sea por kilo, se puede manejar a 1 miligramo por kilo el midazolam para irlo escalando, o podemos iniciar el fentanil también a una dosis de 2 o 3 microgramos por kilo, e irlo sedando y ver la respuesta del niño. Es más difícil por la parte familiar y por el peso emocional que se tiene con el niño, pero para el niño es más fácil el comprender que se está yendo. Entonces ellos tienen una mejor noción que nosotros de la parte de la muerte. Porque más bien es uno y son los papás los que no dejan ir al niño. De hecho, también me preguntan que si el manejo con psicología o tanatología, en este caso de los niños, tendría alguna indicación especial, más tiempo o algo así. Desde el inicio, y se recomienda que desde que se tiene el diagnóstico oncológico, se inicie tratamiento con psicología para ir procesando no solamente en él, sino toda la familia. Muchas veces llevan como les digo, al divorcio de los padres y demás, y los niños creen que es por culpa suya y se jalan todos esos problemas. Entonces se recomienda que desde el inicio se maneje una terapia familiar para que psicología lo vaya tratando y vaya viendo el impacto que tiene la enfermedad y el niño también sobre toda la familia. Ok, muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Excelente Gracias. ponencia también. Gracias, gracias.